Tenemos pues Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter. Ese ser eres tú. Cuando se estudia esa obra tan maravillosa que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y si sin velo, estamos en el tomo 1, capítulo 5, la página 175 y comenzaremos un repaso rápidamente. En la última sección vimos eso, lo que comentaba gravemente de Smokes en su capítulo sobre los demonios. Tertuliano ya ha descubierto formalmente el secreto de su astucia. Un descubrimiento que no tiene precio. Y ahora que hemos aprendido tanto sobre las labores mentales de los santos padres y sus logros en la antropología astral, tenemos que sorprendernos de que en el celo de sus exploraciones espirituales hayan descuidado tanto su propio planeta, la Tierra, que en ocasiones han negado no solo su derecho al movimiento, sino incluso su efericidad. Y esto es lo que encontramos en Langor, el traductor de Plutarco. Ya vimos los católicos, el mundo es plano, dicen ellos, hasta hoy en día siguen diciendo eso. Y esto encontramos en el Langor, el traductor de Plutarco, el iniciado en el templo de Apolo, Dionisio Alicarnaso. En su libro segundo, opina que el gran rey Numa construyó el templo de Vesta en forma redonda para representar la figura de la tierra. Pues por Vesta ellos se referían a la tierra. Ahí vimos fotos de ese templo que todavía está en pie, muy hermoso, ese templo que Numa construyó, el segundo rey de Roma. Y vamos acá, la doctrina heliocéntrica de los pitagóricos, además Filolao, al igual que todos los demás pitagóricos, sostenían que el elemento del fuego estaba situado en el centro del universo, el fuego. Ella en la traducción dice en el centro de la Tierra, muy diferente universo que la Tierra, pero ya vamos a analizar. Filolao era un gran pitagórico que nació en 470 a.C., un filósofo griego, pitagórico, presocrático, antes de Sócrates, matemático y astrónomo, político, teórico de la música y escritor, considerada que toda la materia está compuesta por cosas limitadas e ilimitadas, vinculadas por la armonía que las une, ¿no? Esos dos, los ilimitados y los ilimitados, vinculados por la armonía y que el universo está determinado por números. Pues se llama Pitágoras, todo el número, ¿no? Que Dios geometriza. Se le atribuye a haber originado la hipótesis de que la Tierra no era el centro universo, que tantos siglos y milenios pensó la mente occidental de que la Tierra era el centro de todo, el Sol giraba alrededor de nosotros, la Luna, éramos tan magníficos en este universo, ¿no? Se le atribuye haber originado la hipótesis de que la Tierra no era el centro del universo, teoría comprendida en el sistema astronómico pitagórico, lo señalaba Pitágoras. Enunciaba el sistema heliocéntrico del sistema solar, que todo nuestro planeta, nuestro pequeño sistema, la familia, gira alrededor del Sol y no de la Tierra. Ese era Filolao, que vamos a ver después. Además, Filolao, al igual que todos los demás pitagóricos, estos discípulos de Pitágoras, un grande, el más célebre, no se lee en el glosario, el más célebre de los filósofos místicos, Pitágoras. Nació en la isla de Samos en el 586 a.C. A lo que parece viajó por todo el mundo, igual que ella, ¿no? Y entresacó su filosofía de los diversos sistemas que tuvo conocimiento. Pitágoras. Así estudió la ciencia esotérica secreta con los brahmanes de la India, estuvo con los brahmanes, y la astronomía y la astrología en la Caldea y el Egipto. Estuvo también él en Egipto, y sí, ¿no? Aún día se le conoce en la India con el nombre de Yavanacharya, el maestro Jonio. Charya es maestro como Sankaracharya, el maestro Sankara, el Yavanacharya, pero le ponen a la India al gran Pitágoras con el maestro Jonio. Después de su regreso se instaló en la Crotona, en la Magna Grecia, hoy Italia, donde estableció una escuela a la que muy pronto fluyeron todas las mejores inteligencias de esos centros civilizados. Metieron ahí, igual que Platón después, con la academia, como hizo Pitágoras con su escuela. Decía en el frontispicio de su escuela, si no sabes de aritmética, geometría, astronomía y música, no vengas acá. El cuadrilátero, le decían a esa ciencia, no, matemáticas, geometría, astronomía y música. Sus discípulos hacían voto de 3 años de silencio, hermano. 3 años de silencio, no hablaban, solo escuchaban. Eran estrictamente vegetarianos, más saludables, no más sanos. Pitágoras fue el primero que enseñó el sistema heliocéntrico en Occidente y era el sabio más versado en geometría de su siglo, no es el que llama Pitágoras, asuman los catetos. Creo también la palabra filósofo, ahí viene filósofo de Pitágoras,
no de Sócrates, de Pitágoras, filósofo, compuesta de dos términos que significan filo, amante, y Sofía, de la sabiduría, amante de la sabiduría. Es el filósofo verdadero. Enseñó además que la doctrina de la reencarnación, tal como la profesaban en la India, los brahmanes, la reencarnación, la metempsícosis después, y muchas otras cosas de la sabiduría secreta, como el más grande matemático, geómetra y astrónomo de la antigüedad histórica, así como el más eminente de los metafísicos y sabios, Pitágoras adquirió fama imperecedera. Así nos dice Elena, que bella expresión, ¿no? El más grande matemático, geómetra, astrónomo de la antigüedad histórica, o sea, de todas las ciencias occidentales y de las orientales, y el más eminente de los metafísicos y sabios. Pitágoras adquirió así esa fama imperecedera. Además, Filolao, al igual que todos los demás pitagóricos, sostenía que el elemento del fuego estaba situado en el centro del universo, el fuego. El elemento fuego, bueno, el fuego nos dice ella, según las enseñanzas esotéricas, secretas, el fuego es la reflexión, un reflejo, una reflexión más perfecta y no adulterada, tanto como en el cielo arriba como en la tierra abajo, de la llama una. El fuego es vida y muerte, origen y fin de toda cosa material, es sustancia divina, como la casa. Los rosacruces, los filósofos herméticos y muchos otros consideraban el fuego como el símbolo de la divinidad, como los adoradores del fuego, los pársilos de Zoroastro, símbolo de la divinidad. Es espíritu y materia el fuego, ¿no? Como el sol, es espíritu y materia a la vez, ese fuego, ¿no? Ese fuego imperecedero. Además, Filolao, al igual que todos los demás pitagóricos, sostenía que el elemento del fuego estaba situado en el centro del universo, que ya hace miles de años nos decían los hindúes en sus libros, que el centro del universo estaba en la constelación del Toro. Y por eso hablamos mucho de la vaca, en el Tauro, ahí estaban las Pleiades en el lomo, y ahí decían que estaba el... Ajá, sí, hermano. Sí, disculpa. Entonces, cuando hablan del fuego, se refieren al sol. Sí, el sol que está arriba y el fuego que también cae en la tierra. Sí, pero bueno, sí es al sol del quien están hablando, ¿verdad? El fuego en general estamos hablando, de verdad que los soles están hechos todos de fuego, hierro candente, como dicen otras expresiones. La llama Ok. una, nos dice que es espíritu y materia, el fuego como el sol, ¿no? En este caso que es el que lo produce el calor aquí en la vida, el prana. Ok, hermano, cualquier pregunta ahí de pregunta, no pregunta no. Además, Filolao, igual que todos los demás pitagóricos, sostenían que el elemento del fuego estaba situado en el centro del universo. El centro del universo, que decían los libros hindúes, estaba en la constelación de Tauro, en las Pleiades, en el Lomo, en Alción específicamente, y la NASA lo ha comprobado que es cierto, ¿no? Que todas las galaxias de este universo giran alrededor de ese sol central. El centro del universo está en la constelación de Tauro, en las Pleiades. Alción, le decían en el nombre secreto de Krishnamurti. Todo el universo gira alrededor de esta luminaria, Alción, en el centro universo, que todo está en el centro universo, el universo que es la unidad en la diversidad, universo, también históricamente significa un solo verso, la palabra, el sonido que creó todo este mundo, todo este universo, este caso, el universo. Dice el PDF que el fuego está en el centro de la Tierra. Ya llamo la traducción, aquí dicen el centro del universo, muy diferente la Tierra del universo, bueno, es un caso error del traductor Pimentel. Además, Filolao, al igual que todos los demás pitagóricos, sostenía que el elemento del fuego estaba situado en el centro del universo. Vamos a ver la traducción, rápidamente dice de Smokes, muy gravemente al tratar de los diablos, que ya Tertuliano descubrió a las claras el secreto de sus astucias. Precioso descubrimiento. Pero ahora que tanto conocemos de las tareas mentales de los padres de la iglesia y de sus descubrimientos en la antropología astral, habremos de extrañar que en su afán de exploraciones espirituales se hayan olvidado de nuestro planeta hasta el punto de negarle no solo el movimiento, sino también su heroicidad. Dice Langor en su traducción de Plutarco, opina Dionisio Alicarnaso que Numa mandó a edificar el templo de Vesta en forma de rotonda para representar la redondez de la tierra simbolizada en dicha diosa Vesta. Además, Filolao, estamos tratando ahí, de acuerdo con los pitagóricos, sostiene que el elemento fuego está en el centro de la Tierra. Aquí dice Tierra, allá dice universo, muy diferente, pero bueno. Y Plutarco, hablando sobre el tema, señala que los pitagóricos suponen que la Tierra no está sin movimiento, se mueve, ¿no? Ni situada en el centro del mundo o universo, sino que hace su revolución la Tierra alrededor de la esfera del fuego, nuestro Sol. No siendo una de las partes más valiosas de la Tierra, no,
de todo el universo, ni principales de la gran máquina. Aquí lo dice en mayúscula, muy interesante, ya en la traducción omitió esa parte, esta mayúscula, muy interesante. Nuestra tierra no, para destruir nuestro ego, lo que somos que es importante en este universo, no somos una parte ni valiosa ni principal de esa gran máquina. Y Plutarco, analizando en la última ocasión, un gran iniciado del templo de Apolo, Plutarco, hablando sobre el tema, dice que los pitagóricos suponen que la Tierra no está sin movimiento, está rotando, está moviendo, ¿no? Ni situada en el centro del mundo. Aunque para nuestra vista aparente, nosotros vemos el cielo y vemos que se mueve el sol, ¿no? Y la luna. Y pensamos que así es la cosa. Supone que la Tierra no está sin movimiento ni situada en el centro del mundo o universo. Aquí la palabra mundo, llamada traducción etimológica, se refiere a todo el universo, no a nuestro planeta solamente, también a nuestro planeta. Es el cielo, la tierra, el mar, el aire, el mundo. Son todas las cosas de la naturaleza, el concepto de este mundo. Son todas las cosas de la naturaleza y también el cielo conformado por las estrellas. Suponen en la tierra pitagórico que no está sin movimiento, situada en el centro del mundo, del universo, ¿no? Sino que hace su revolución, sino que gira alrededor de nuestra esfera de fuego, nuestro sol, donde está la vida, el calor, el oxígeno. No siendo la tierra una de las partes más valiosas ni principales de la gran máquina. La Tierra con la familia del sistema solar, no, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, no son ni principales ni valiosas en todo el cosmos, es insignificante. Más bien, nos dicen, es la peor esfera de todas las galaxias, hermanos. Estamos en la peor de todas, no de toda la galaxia. Es el único infierno que nos dice, no es el infierno cristiano, no, que está en una olla de fuego, un lugar candente, así, no sé qué, que el Sheol, que hay fuego, están sufriendo las almas. En la tierra, este es el único infierno. Es el peor de todos. Eso es nuestro planeta. Según enseñaba Buda, gran Siddhartha, ¿no? Que todo comienza con el deseo, que es malo, y las 4 nobles verdades, y la tierra es el infierno, que también lo dicen los maestros de la sabiduría en sus cartas, y la teosofía, ¿no? Hay que despertar de este planeta, ¿no? Alrededor de la esfera de fuego, no siendo nuestro planeta una de las partes más valiosas ni principales de esta gran máquina de este cosmos, ¿no es así? Vamos al PDF acá, la traducción, como dice. Bueno, además Filolao, de acuerdo con los pitagóricos, sostiene que el elemento fuego está en el centro de la Tierra. Y Plutarco, al tratar de este asunto, atribuye a los pitagóricos la opinión de que la Tierra no está quieta, ni situada en el centro del universo, sino que gira en torno de la esfera de fuego, sin ser la más valiosa y la principal parte de la gran máquina. Aquí lo dejo sin minúscula, pero es mayúscula, el original, para no recalcar eso, no es la principal ni la más importante de esta gran máquina en este caso. Se reporta que Platón, el gran iniciado, también compartía la misma opinión de nuestro mundo, ¿no? Es insignificante, ¿no? Parece, por lo tanto, que los pitagóricos anticiparon el descubrimiento de Galileo muchos siglos y milenios antes, ¿no? Los pitagóricos, el gran Galileo Galilei. Se reporta que Platón es, nos dice ella, un iniciado en los misterios, gran Platón, y el más eminente filósofo griego, Platón, cuyos escritos son conocidos por el mundo entero, ¿no? Lo que cuando habla del banquete, de la república, cuando habla del Atlántida, de Critón, el Timeo, cuyos escritos son conocidos por todo el mundo, Platón, fue discípulo del gran Sócrates, la vez fue discípulo de Anaxágoras, como estuvimos viendo, Anaxágoras, fue discípulo de Sócrates y maestro de ese Aristóteles, ese mal alumno de Aristóteles. Floreció unos 400 años antes de nuestra era cristiana. En esa época había muchas luminarias, ¿no? Pitágoras, Platón, Confucio, Lao Tse por China. Desde una edad muy temprana se dedicó a las bellas artes, como los griegos, ¿no? A las bellas artes, a la geometría y a los cálculos matemáticos. Se unieron en él al entusiasmo por lo bello. Como decía él, todo lo bueno, todo lo bello, todo lo hermoso. Platón. Y en los cálculos matemáticos se unieron a él el entusiasmo por lo bello. Las lecciones de Sócrates despertaron su vocación filosófica. Él estaba destinado a ser un gran aristócrata rico allá en gran Grecia Magna, en la familia de los grandes fundadores de Pericles. Y las lecciones de Sócrates le despertaron su vocación filosófica. Le escuché al gran maestro, ¿no? En los parques, que decía la verdad y que nadie podía contradecir, nadie podía con el debate abierto con Sócrates, ¿no? Con su mayéutica. A la muerte de su maestro, Sócrates concurrió a la escuela de Euclides en Megara, geometría de Euclides, ¿no? Visitó a los filósofos de la Magna Grecia y a los sacerdotes de Egipto. Y más tarde fundó en Atenas, igual que Pitágoras, una escuela, un centro luminoso llamado Academos, Academia, no ese gran dios Academia. Fundó esa escuela, ese centro luminoso, cuyos resplandores rayos se difundieron a lo lejos.
Consideraba a Dios como causa y como sustancia, como espíritu y materia por la causa y como sustancia, como el logos o el verbo, que contiene las ideas eternas, como el Mahatma, contiene las ideas eternas, el logos, tipos de todas las cosas, el mundo, la idea, los arquetipos. La moral de Platón se distingue por su gran pureza, Platón. Se reporta que Platón, igual que los pitagóricos, también compartían la misma opinión acerca de nuestra Tierra. Parece, por lo tanto, que los pitagóricos anticiparon el descubrimiento de Galileo, el gran Galileo. El descubrimiento que hizo Galileo, con un telescopio, observó que las lunas de Júpiter no giraban alrededor de nuestra Tierra. En la noche miraba eso, que se movían, pero giraban alrededor de Júpiter, sino que se movían alrededor de Júpiter, esas lunas que tienen, lo cual dio al traste con la doctrina geocéntrica, que todo el universo giraba alrededor de nosotros, la Tierra, ¿no? Incluyendo esas lunas de Júpiter, ¿no? Y él descubrió científicamente que no era así, observando con el telescopio que se movían alrededor de ese planeta. Descubrió lo insignificante que somos en todo el cosmos. El gran Galileo Galilei, que nació en 1564, gran astrónomo, ingeniero, matemático, físico, filósofo italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica del despertar ese oscurantismo de la Iglesia Católica, esos 1000 años del medioevo, la Inquisición, vino la luz de la ciencia, ¿no? a iluminar a Europa. Relacionado con la revolución científica, es un eminente hombre del Renacimiento, ¿no? Igual que Da Vinci. Mostró interés por casi todas las ciencias y las artes, igual que Platón, a la música, a la literatura, a la pintura. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas con la luna y la primera ley del movimiento. Y un apoyo determinante dio a la revolución de Copérnico, el heliocentrismo. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, Galileo, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia moderna, junto con Bacon. Su trabajo experimental es considerado un complementario a los escritos de Sir Francis Bacon, que estableció en el establecimiento del moderno método científico. Y su carrera científica es complementaria al gran Kepler, el místico Kepler. Sus trabajos se considera una ruptura de las teorías sentadas de la física aristotélica por siglos, incluso milenios. Y fue su enfrentamiento con la Inquisición, la Iglesia Católica, con la romana. Hicieron un juicio, lo metieron preso a Galileo, ¿no? ¿Cómo que no somos centro universo? Y su enfrentamiento con la Inquisición romana y la Iglesia Católica se presentó como un ejemplo del conflicto entre religión y ciencia, como lo demuestra Draper en su obra, el conflicto entre religión y ciencia, ¿no? Galileo. En la sociedad occidental el conflicto. Dijo ante el tribunal de la Inquisición que quería que se retractase, no, como, que no era así, que la Tierra no era el centro del universo, que quería la Inquisición que se retractase ante el juicio, y él dijo esa palabra que quedó para la historia, y pursibu. Sin embargo, se mueve la Tierra. Galileo Galilei, en este caso, como lo que dice el PDF acá, la traducción, la Tierra no está quieta ni situada en el centro del universo, sino que gira en torno de la esfera de fuego, sin ser la más valiosa ni la principal parte de la gran máquina. De la misma manera opinaba Platón. Por lo tanto, no cabe duda de que los pitagóricos se anticiparon al descubrimiento de Galileo. Tiene un rostro afilolado, hermano, el gran filósofo, vamos a ver los pitagóricos, vemos ese rostro, ¿no? Como el de Platón o Sócrates, los griegos dejaban la barba crecer, ¿no? Vemos su frente, muestra nobleza, su nariz, en los ojos, miren lo que es esa fisionomía del gran Filolao, el astrónomo pitagórico. Y ahora pasamos a ver a Pitágoras, hermano. Pitágoras, tremendo personaje, ¿no? Pero esa barba tan larga, Pitágoras, el pelo, bueno, no era tan largo, y sosteniendo una pirámide. Pitágoras, pirámide, pira es fuego, pirámide. Vemos acá una escuadra y un compás, un símbolo masónico. Esto no es de Occidente, esto es oriental. La masonería oriental es milenaria, no es así la de Washington, Lafayette, Bolívar, José Martí, Benito Juárez. Vemos aquí la escuadra y el compás. Acá tenemos el mundo, representaciones. Aquí vemos un instrumento de química, un beaker, una probeta. Vemos acá lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Es importante el teorema, la suma de los catetos, el gran Pitágoras, la túnica también, el arpa, la música, esas columnas bellas, dóricas, jónicas, el fondo Pitágoras de Crotona, una gran personalidad, que Elena lo estudia bastante. Aquí están los pitagóricos, también los mencionamos, los seguidores de Pitágoras, están celebrando el amanecer, el sol naciente, ¿no? Esa devoción solemne y natural, sincera, ¿no? Están aquí arrollados, unas túnicas hermosas,
música, por acá la arpa tan majestuosa, vamos acá otros instrumentos, tenemos al principal, ¿no? Viendo el sol, y él regresando boca abajo, y vemos una luna que está saliendo, está ocultando la luna, y vemos los niños, la tradición de los griegos, vemos esa hermosa pintura de los pitagóricos, que está más cercana, y en una mejor definición, vemos a los pitagóricos. Vemos acá lo que, bueno, que hablan de lo que creían, que el cuerpo es una cárcel para el alma, lo que estudiamos también, el dualismo de alma-cuerpo, Purusha Prakriti, el gran maestro jónico, Javanacharya, vemos estos pitagóricos de Crotona. Plutarco, también lo mencionamos, un gran iniciado del templo de Apolo, con sus vidas paralelas, analiza la vida, lo que es de Alejandro Magno, a Plutarco, también esa cabellera, ese rostro, ¿no? Esos perfiles griegos de sabiduría. El gran es Plutarco en este caso. Lo que mencionamos anteriormente, hermano, lo que decían de la Tierra, que no es una de las principales partes de esta gran máquina, que lo consideraba Buda y los maestros como el único infierno posible, ¿no? Aquí está representado, ¿no? Un infierno hindú, miremos a los humanos, que lo tienen cocinando a fuego lento, así como es en la sopa, con los pobres animales, las aves, los peces, que incluso allá en Asia tienen esa costumbre, ¿no? Pobres los animales, de cocinarlos ahí enfrente de sus comensales, los sacan de un acuario y los meten en una olla en su propia mesa, para que así se devoren el pobre animal carne fresca. Qué horrible. Vemos estos demonios que hacen lo mismo con los humanos, lo mismo hicieron en la tierra con los animalitos, y por eso estos demonios tienen la autoridad para hacer esto, como analizamos en otras ocasiones, que puede estar Jehová, este de aquí, o Alá, tiene una media luna, como el símbolo de aquellos, ¿no? Los musulmanes, que están a fuego lento torturando a la especie humana. El único infierno posible es esta tierra en este caso. Y Platón, aquí de una presentación muy clásica de la academia, Platón con su discípulo Aristóteles, Díscolo, vemos a Platón que siempre pensó en el mundo espiritual arriba, no, hay un poder superior al hombre, ¿no? Y aquí Aristóteles es todo lo contrario, es lo que muestra es el mando, que el hombre es el Dios en la tierra, el único Dios posible, con su ética Nicodemo, Aristóteles en una túnica, y el gran Platón, muy diferente en este caso, mal discípulo, como no pudo con el maestro, fundó su propia escuela para hacerle contra, una escuela materialista que fue el Liceo, y ahí nació todo lo que es la Iglesia Católica, lo asimiló a Aristóteles, porque su sistema era totalmente adecuado para sus órdenes, a la gente ovejas, tontos, autómatas, robots, con mucho intelectualismo y nada de espiritualidad e intuición. Por eso que la Iglesia Católica destruyó, cerró todas las academias platónicas cuando tomaron el poder en el Imperio Romano, Platón y Aristóteles. Y aquí Galileo Galilei, ese gran descubrimiento que hizo este gran hombre, con ese naciente telescopio, observando las noches que Júpiter, que sus lunas no giraban alrededor de la Tierra. Él hacía dibujos de las lunas, en qué posiciones estaban cada día, y al día siguiente observaba y se dio cuenta que estaban girando alrededor de Júpiter y no de la Tierra. Con esa pequeña observación cambió el mundo occidental para siempre. El gran Galileo Galilei con su pase y Pursimú en este caso. Hermanos, comentarios, preguntas son totalmente bienvenidas al estudio que nos dicen sobre esto. Muy bien. Bueno, algunas notitas y luego a ver quién más quiere opinar. Y sí, en esto también que comentó que participó Dulce, ¿no? Entonces, porque como ya nos dio Ernesto la verdadera traducción, ¿no? Que está aquí habla de del fuego en el centro del universo, ¿verdad? Que dice eh, es que Filolao sostenía que el elemento del fuego estaba situado en el centro del universo. Y el fuego en la teosofía es una de las palabras que tiene más connotaciones, ¿verdad? Como elemento. Y es de los términos más ocultos también, el fuego. Recuerdan que había los que se llamaban los filósofos del fuego, ¿verdad? Que eran ya sea los hermetistas, los alquimistas de la Edad Media, los rosacruces, todos ellos, ¿no? Los teurgistas, que consideraban al fuego como el símbolo de la deidad. En esta parte, entonces, si podemos ver un poco, podemos ver la idea del fuego, ¿no? Que está en el centro del universo, incluso literalmente, ¿verdad? Hablando, sabemos que la Tierra, el centro, el núcleo, es fuego del punto de vista objetivo.
Ahora, si pensamos en todo, en toda forma y en todo ser humano que hay en el centro, ¿verdad? Y obviamente en el ser humano podemos referirnos a Alma Budimanas como un fuego triple. Incluso ella en un artículo habla de este fuego triple. eh, y luego el fuego septenario, que tiene que ver con la constitución septenaria. O sea que incluso a los principios, que son vestiduras, también se le consideran como elementos, como fuego, ¿verdad? Por eso, si ustedes recuerdan, donde también se mencionan los 49 fuegos, ¿verdad? Y el 7 por 7 que tiene que ver con el significado de los principios en el universo, tanto como en el hombre, de estos 49 fuegos. Por eso la idea de que estos señores consideraban el fuego en el centro del universo, ¿verdad? Tenía la parte objetiva y la parte subjetiva, como en el caso de los filósofos del fuego, ¿verdad? Que el fuego era considerado como una deidad. Y la parte de que se menciona también, ¿verdad? Hay un artículo y recuerdo los títulos a veces y a veces no, porque como hemos participado en la traducción de muchos artículos de Blavatsky y de William Q. Yash, eh, esta parte hay uno que se llama el sigilo de los iniciados. Y en este caso, el sigilo muchas veces se refería al sigilo sobre las verdades ocultas, ¿verdad? Eh, no sé si a lo mejor no hablaban por 5 o 6 años, ¿verdad? Pero en este artículo se habla de que hacían un juramento de que en varios años tenían que mantener sigilo o silencio sobre las verdades ocultas. Al menos es un punto de vista que me acordé, ¿no? Sobre este silencio o el sigilo de los iniciados, que es el título de un artículo de Blavatsky. Y ahí precisamente describe, ¿no? Todos estos simbolismos y significados del sigilo, porque también me acordé de un artículo que es poco popular de Blavatsky, que, bueno, y como digo, recuerdo porque se tradujeron, se llama El significado de una promesa. Algunos tal vez, si está en línea accesible, puede que diga el significado de un juramento por H. P. Blavatsky, ¿verdad? Y ahí lo que dice entonces es de que en este caso, como en el tiempo de Blavatsky, ¿verdad? Sabíamos que tenía la escuela interna. Ella hablaba de esta promesa hacia el ser interno. Por ende, el sigilo de los iniciados se refería también, ¿no? De otro punto de vista, al sigilo de que no podían hablar al vulgo sobre estas partes secretas o ocultas, esotéricas de la enseñanza. Eso fue lo que más o menos me recordé, ¿no? Con estos comentarios que nos dio Ernesto. Sí, Dulce. ¿Qué significado tenía eso de no dar la información, de guardar el conocimiento? Bueno, por un lado, como yo lo entiendo, ¿verdad? Que es muy limitado. eh, Tú conoces la frase de no darles perlas a los cerdos, ¿verdad? Que Sí, sí, también, que viene con la misma pregunta, por supuesto, ¿no? Y uno se pregunta, claro, todos nos preguntamos eso, ¿por qué no, verdad? Blavatsky, en todo lo que nos ha dado, y como hablamos ya en algunas ocasiones anteriores, eh, que revela cosas que antes no se daban y por ende se metió en problemas con muchos eruditos, ¿verdad? Brahmanes, vedantistas y todo eso. Entonces, revela ciertas cosas, pero también nos dice, esto por el momento no se puede revelar. Y, entonces, que lo que parece ser es de que, de acuerdo a la evolución de la humanidad, que lo mencionó Ernesto, ¿verdad? Eh, Se puede dar solamente lo que nos puede ser útil por el momento, porque lo demás, y esta es mi opinión, ¿no? Lo demás a lo mejor ni lo entendemos y ni nos va a servir de nada. Y si hay por ahí uno que otro
que pueda asir el significado de eso, puede que se use para mal también, ¿verdad? Como en el caso de unas cosas que han detenido los maestros. Hay una parte que se menciona en la doctrina secreta, el motor de Kili, el cual este señor hacía funcionar un motor solamente tocando él varios instrumentos, ¿no? Con su energía. Eso parece que lo detuvieron los maestros porque si se regaba ese descubrimiento, podría traer mucho peligro para la humanidad. En este caso, solamente él lo pudo hacer, porque otros quisieron tratarlo de hacer y nunca pudieron. Pero esto va debido entonces al estado evolutivo de cada ser humano. Y a lo mejor, ¿no? Con esta pregunta, a ver qué opinan los demás, ¿no? Que hizo Dulce, ¿por qué, verdad? No se dan ciertas cosas o por qué había el sigilo de no revelar ciertas cosas al vulgo. Y puede ser también, ahora ya para terminar, de que, por ejemplo, todo esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? De terminología en sánscrito, de significados de la teosofía y todo esto del ocultismo. Si me pongo a hablar con una persona que jamás ha hablado de esto, pues como dijo Jorge, me van a juzgar de loco, ¿verdad? Si lo ven hablando con el árbol. Entonces, tal vez tenga que ver como un sentido común de ser cauteloso con quién vamos a hablar y qué podemos hablar, ¿verdad? Pero en fin, esa es mi opinión, ¿no? A ver qué opinan los demás sobre la pregunta de Dulce. Muy buena. ¿Nadie más? Bueno, mientras Ernesto prende su micrófono, puede que esté ocupado. ¿Algún comentario, Jorge? ¿No quieres comentar algo? Lo que decía, hermano, muy interesante. No. Comentó sobre el motor de Kelly, ese motor que solo funcionaba cuando él lo tocaba, esa herramienta, ¿no? Y que era capaz de levantar hasta un carro de muchas toneladas, solo con un violín o un diapasón con una cuerda, el poder de sonido. Nos decía ella que los maestros tuvieron que intervenir directamente con él para que no revelara sus secretos. Y él nos adelantó cientos de años, miles de años se adelantó, nos dice ella, en ese artículo muy interesante que está en la doctrina secreta, en la parte de la adenda, en la parte científica. Lo comenté de hermana, esa pregunta, ¿no? ¿Por qué se daba silencio en ese caso? Ellos tenían una escuela interna, la escuela esotérica, y ella dice que le dijo a sus discípulos que tenían que asimilar eso por 7 años y no comunicarlo al mundo. Era para preparar las condiciones, hermano, o mentales, ¿no? Para que ese conocimiento fuera correctamente asimilado. Como combatió el hermano en este caso, esa parte no le eches perlas a los cerdos, ¿no? Que después se van a devorar y te pueden ir por ti en ese caso. Ese interesante artículo, hermano, que mencionó el significado de una promesa, un juramento, no lo había escuchado realmente, pero está muy interesante. También en la doctrina secreta tuvo un tomo póstumo que se publicó y tenían muchos secretos de ahí. Nos habla de la constitución sextenaria, del huevo áurico, que era un principio oculto que no se había mencionado anteriormente. También nos habla de la luz, o cómo el prisma, la edición sectenaria, el sonido, también nos decía que eso poco a poco se iba asimilando para el cerebro, para las condiciones mentales de Occidente, en ese caso el sigilo de esos iniciados, ¿no? Y cuando el hermano habló del fuego, ¿no? Los 49 fuegos, que habla la loca, también nos recordó algo que nos dice ella de la religión jaina, que usa la esvástica ya, una religión muy diferente, que no busca prosélitos, no manda misioneros al mundo, así que lo que lo quieren conocerlo, tienen que ir a la India específicamente, y tienen una tradición que cuando uno cumple 49 años, un jaino, hacen una tremenda fiesta, hermano, los jainos lo andan subido como en un desfile a que cumplió los 49 años en relación con esos 49 fuegos, ¿no? Que son esa parte seccional. El fuego Con seccionario, respecto, hermano. perdón que te interrumpí. Eso de los 49 fuegos, yo lo estaba relacionando con Fojad, entonces no es por ahí.
No, si tiene relación, hermano, todo tiene relación aquí. Aquí todo está conectado, todo es uno, una energía pura, un absoluto. Si tiene relación con eso, con Fogar, los fuegos, eso lo explica más profundamente en la doctrina secreta, en Cosmogénesis, en el tomo 1. Y ahora el fuego septenario, el fuego triple, el fuego blanco. El hermano mencionó los filósofos del fuego, ¿no? Gran Paracelso, el gran el otro, el fuego y lo grande de la teoría de la obra divina en ese caso. Y pasamos ahora entonces al siguiente subtema. Estamos analizando acá sobre, aquí le nace un cambio de tema. Aquí tenemos con Platón, Pitágoras, el centro del mundo, y ahora nos dirige a esto. Una vez admitida la existencia de tal universo invisible, como parece probable que ocurra, si las especulaciones de los autores de esa obra, el universo invisible, son aceptadas alguna vez por sus colegas. Muchos de los fenómenos hasta ahora misteriosos e inexplicables se hacen evidentes. Es un cambio de tema, hermanos, que vamos a analizar esa obra, lo que es el mundo invisible, el universo invisible. La traducción está diferente, que es un llamado de pie de página, pero eso es incorrecto, es una mala traducción que ya la vamos a analizar. Una vez admitida la existencia de tal universo invisible, es una obra que así se llamó, Universo Invisible, publicada anónimamente al principio. Una vez admitida la existencia de tal universo invisible, que existe un universo invisible, como parece probable que ocurra, si las especulaciones de los autores de esa obra, el universo invisible, son aceptadas alguna vez por sus colegas, muchos de los fenómenos hasta ahora misteriosos e inexplicables se harán evidentes. Esa obra, los autores del universo invisible fueron, ya no son anónimos. Uno de los autores fue el físico escocés Balfour Stewart, lo comenta mucho en Elena. Él nació en 1828 hasta 1887. Estudió y escribió sobre la naturaleza de la radiación, la onda, radiación de la luz, la meteorología, el magnetismo. Y el otro autor de esta obra, El universo invisible, fue Peter Guthrie Tye. Este nació del 31 a 1901. Es más famoso esto último porque escribió junto con Lord Kelvin, de la escala de la temperatura Kelvin, ¿no? Escribió el innovador libro de texto de física occidental, llamado Tratado de Filosofía Natural, publicado en 1867. Una vez admitida la existencia de tal universo invisible, como parece probable que ocurra si las especulaciones de los autores de esta obra, el universo invisible, son aceptadas alguna vez por su colega, esta obra, el universo invisible, el nombre completo es el universo invisible, o especulaciones físicas sobre un estado futuro, un estado de la materia, ¿no? Publicada originalmente de forma anónima por Balfour Stewart y por Tye. Esta obra es un audaz intento de armonizar a los lectores científicos y a los religiosos. Ciencia y religión que se armonizan, nosotros no. Los autores, ambos científicos, consumados como Balfour y Tye, esperaban calmar a aquellos cristianos que consideraban la ciencia como herética o satánica, ¿no? Porque estaba en contra de la Biblia, ¿no? Que la Biblia dice que la Tierra tiene 6.000 años y solo eso decía todos 6.000 años, ¿no? Y la ciencia decía que son millones de años según la geología, el estudio de los estratos de la Tierra. Esperaban calmar con su obra a aquellos cristianos que consideraban la ciencia herética y mostrar a los científicos cómo conciliar los avances en su campo científico con la creencia en Dios y la inmortalidad del alma. Estaba para las dos manos. Para los religiosos fanáticos, para los científicos que armonicen su avance científico con esa creencia de Dios y la inmortalidad del alma. En esta búsqueda invitan a los lectores a considerar el principio de la continuidad, según el cual todos los mecanismos de la naturaleza tienen una causa que también se encuentra en la misma naturaleza. Porque llueve, se evaporó el agua, subió el ciclo del agua y después se vuelve a caer. Bueno, todos estos fenómenos naturales tienen una explicación en la misma, una causa en la misma naturaleza. Y al seguir esta cadena de continuidad hacia atrás, inevitablemente se encuentra con un motor primario, como diría un científico, o Dios, diría el cristiano. Hay un motor primario que todo lo originó, el Mahat, el Logos. Pues si el universo no es eterno, Elena, no sé, esa afirmación en otra parte, que el universo sí es eterno, que siempre existió. Pues si el universo no es eterno, dice la obra esta, entonces debe haber tenido un comienzo. No es eterno, tuvo un comienzo en ese motor de Dios. Y es aquí donde la ciencia y la religión, por otra mano, pueden compartir el mismo terreno. La ciencia y la religión con ese motor, ¿no? Y ese principio de continuidad hacia atrás. Los lectores de ciencia y filosofía serán invitados a reflexionar sobre la naturaleza del universo por sí mismo. Esa es la obra, lo comento en muchas partes de esta obra, el universo invisible, que era anónimamente. No es admitida la existencia de tal universo invisible como parece probable que ocurra. Si las especulaciones de los autores del universo invisible
son aceptadas alguna vez por sus colegas. Muchos de los fenómenos hasta ahora misteriosos e inexplicables se harán evidentes. Como el PDF acá, hermanos, como dice bueno, muchos fenómenos, hay un cambio, Galileo, ¿no? De Platón, muchos fenómenos hasta ahora misteriosos e inexplicables serán fáciles de comprender una vez admitida la existencia del universo invisible. Aquí Clement Terry escribió esta nota, esto no está en el original, el mismo, artículo 14, vamos al pie de página. Dice, así es de presumir, si todos los científicos aceptasen las conclusiones de sus colegas, Balfour estuvo y tal, los autores de la obra El universo invisible. Vamos acá. Bueno, el universo invisible dice, actúa este universo invisible sobre el organismo de los medios magnetizados, los penetra y los satura por completo, ya sea dirigido por la poderosa voluntad de un mesmerizador o por seres invisibles que logran el mismo resultado. En otras partes, el universo invisible actúa, el universo invisible sobre el organismo de los medios magnetizados, los penetra, es un universo invisible, no los penetra y los satura. El universo invisible los satura, es un medium por completo. Ya sea dirigido, el universo invisible no sea dirigido por la poderosa voluntad de un adepto o un mesmerizador, como dice acá, o por seres invisibles que logran el mismo resultado. Ya sea dirigido por la poderosa voluntad, la voluntad es todo, no es el poder, la voluntad, de un mesmerizador. Este es un término derivado de Mesmer, que lo hemos estudiado, que redescubrió la fuerza magnética y sus aplicaciones prácticas, igual que Paracelso 300 años antes que él. Es una corriente vital que puede transmitir una persona a otra y por cuyo medio se produce un estado normal en el sistema nervioso que permite ejercer una influencia directa sobre la mente y la voluntad del sujeto o persona mesmerizada. La referida corriente de vida vital, pues, la corriente de prana, es la energía vital que es especializada por el doble terio. Aquí nos da Elena otra joya, otras funciones del doble terio que especializa esa corriente vital. La referida corriente de prana es la energía vital que especializada por el doble terio emite el mesmerizador para restaurar a una persona débil y para curar las enfermedades, como hacía Dupoté, como hacía Paracelso, o con la clásica imposición de manos de los apóstoles que curaban a las personas o los que estaban muertos, los entregaban otra vez a la vida con sola imposición de manos. Es por el prana, por ese doble terio, esa energía mesmerizada. Actúa ese universo invisible sobre el organismo de los medios magnetizados, los penetra y los satura por completo, ya sea dirigido por la poderosa voluntad de un mesmerizador o por seres o entidades invisibles que logran el mismo resultado. Dice acá el PDF lo siguiente, en esta parte, nos vamos arriba, dice muchos fenómenos, hermano, continúa, hermano, un momento. Muy bien, parece que digo que continuemos, ¿verdad? Entonces sí, aquí ya hubo un cambio bueno, aparentemente, ¿verdad? Porque aquí está trayendo la idea de este universo. A ver, perdón, ahí tengo una duda yo. Sí, Si no, me olvida. Son estos seres, a ver, aquí está. Dice, actúa sobre el organismo de los medium magnetizados, lo penetra y lo satura por completo, ya sea dirigido por la poderosa voluntad de un mesmerizador o por seres invisibles que logran el mismo resultado. ¿Cuáles son esos seres invisibles? ¿Cuáles serían? muy bien. Déjame leer esa parte bien. Pueden ser, hermana, esos Ah, cascarones que hemos estudiado, camarrupas, esos elementarios que hemos estudiado en otras partes, esos demonios o diablos que hizo el catolicismo, o en esa parte puede ser, bueno, en esa parte, seres invisibles que logran el mismo resultado. A ver, entonces aquí me surge otra duda. Quiere decir que cuando una persona se sujeta a un hipnotismo, ya queda automáticamente bajo el influjo de cualquier elemental. en el momento de ser hipnotizado, primero está su voluntad está bajo la voluntad del hipnotizador, podríamos Sí, decir, ¿verdad?
Pero ahí entra lo que tú dijiste. Está propenso entonces a todas estas fuerzas elementales debido a su naturaleza o a nuestra naturaleza, de acuerdo a qué propendemos más, ¿no? Ok. Entonces vamos por la ley de atracción, vamos a atraer lo que nos gusta más. Y por eso entonces sí, ahí está, correcto, como ¿Será, digo, no será sí, más bien como que de alguna manera se queda abierto algún portal en uno? Porque, exactamente, sí. porque hay, a la otra pregunta es, ¿cómo es posible que ese mesmerizador pueda a su voluntad, una vez ya ¿cómo se puede decir? Que ya hipnotizó a alguien, después lo puede hacer cada vez que quiera, aún sin la voluntad de la persona. ¿Qué sucede ahí? No, eso me cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso no lo sabía yo, que lo puede hacer después sin la voluntad de la persona, pero Tengo tal vez entendido que la propia señora Blavatsky en ujú. algún escrito lo dejó claro, ¿no? Que ese era Mm. ese era el peligro principal. Ah, no, pues Es está como bien, si sí, sí, perdieras tu voluntad. sí. Me imagino que ya queda, como tú dijiste, es que queda una puerta abierta entre el que se dio y el que manejó la voluntad. Y tiene sentido, ¿no? Lo que estás diciendo, que no había considerado eso, de que queda ahí esa puerta abierta. Hay también, esto es muy interesante de la puerta abierta, porque hay personas que incluso no nada más permiten ser hipnotizadas. Ahora, esto hay que ver también cuál es la situación de cada individuo, porque hay personas que tal vez que permitan ser hipnotizadas, pero si jamás vuelven a hacerlo, entonces ya tal vez podríamos decir que se recupere, ¿verdad? Esa propiedad, ¿no? Que tenían antes. Al menos que lo sigan practicando o que esté cerca del hipnotizador, como tú dices, ¿verdad? Entonces tal vez siga esa influencia de la puerta abierta. Pero recordé de que también cuando hay personas que van a abrir ciertas puertas artificialmente, ¿verdad? Para otros planos, ahí también eso queda el peligro de que si siguen haciéndolo o que van a estar viendo cosas de las cuales no se prepararon para saber cómo afrontarlas y esos parece que son los peligros, ¿verdad? Que mencionas de esas prácticas. Yo conocí una persona que hizo eso y se le quedó una puerta abierta. Esta persona miraba cosas en los demás, no cosas, miraba, supongamos, el aura brillante o menos brillante o varias cosas, miraba diablillos y todo esto, pero la persona no sabía ni qué significaba, ¿no? Obviamente si miraba diablillos era porque era muy católica, muy creyente en el diablo. Y un budista, supongamos, ¿no? No es que suceda, pero un budista nunca vería diablillos, ¿verdad? Porque no, para ellos los diablos no existen. Existen otras entidades parecidas también. Pero en fin, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? De la pregunta que traes de estos hipnotizadores, ¿no? O los que son hipnotizados que dejan esa puerta abierta. Y eso es muy negativo, hermana, como tú comentabas, la hipnosis es totalmente magia siniestra, dañina, te abre esos portales como jugar la Ouija y cada quien atrae de acuerdo a su estado de pureza, ¿no? En Occidente la mayoría es bastante suciedad, entonces van a tener esa puerta abierta para que entren después esos elementales, esos demonios, esos diablos, esos camarrupas, eso como decía Vulgarlito, los moradores del umbral, ¿no? En este caso, eso es totalmente negativo. Lo que nunca debes dejar que alguien te hipnotice. En la ciencia actual hacen muchas cosas, perturbaciones, eso, los médicos, psicólogos que estudian eso, es totalmente negativo. Solo una persona pura puede curar a otra, en ese caso un verdadero mesmerizador en esta parte que estamos estudiando. ¿Cómo actúa ese universo invisible que actúa sobre estos medios magnetizados? Los penetra y los satura por completo, ya sea dirigido por la poderosa voluntad de un mesmerizador o por seres invisibles que logran el mismo resultado. Dice acá el PDF lo siguiente, vamos a analizarla. Dice, bueno, muchos fenómenos hasta ahora misteriosos e inexplicables serán fáciles de comprender una vez admitida la existencia del universo invisible.
que satura el organismo de los sujetos hipnotizados. Allá es mesmerizados. Este es un error acá del occidente, ¿no? Que no sabe la distinción entre hipnosis y mesmerización. Que satura el organismo de los sujetos hipnotizados, ya sea por la poderosa voluntad de un magnetizador, ya por entidades invisibles cuya acción produce el mismo resultado. Una persona impura va a traer impureza, una persona pura va a traer pureza. Una vez realizada la operación silenciosa, esto es interesante, ¿cuál es esta operación silenciosa? El fantasma astral o sideral del sujeto mesmerizado abandona su paralizado ataúd terrenal, el cuerpo, ¿no? Y después de haber vagado por el espacio ilimitado, se posa en el umbral de la misteriosa frontera, la puerta o límite, se posa, ¿no? Este cuerpo astral. Para él, las puertas del portal que marca la entrada a la tierra silenciosa están ahora entreabiertas, esas puertas están ahora entreabiertas solo parcialmente. Se abrirán de par en par ante el alma del sonámbulo en trance solo el día en que, unida a su esencia inmortal superior, haya abandonado para siempre su cuerpo mortal. Ahí donde se abre esa puerta, no ese portal de la tierra silenciosa. Hasta entonces, el vidente, en este caso, o la vidente, solo puede mirar a través de una rendija. Depende de la agudeza de la visión espiritual del clarividente y más o menos de a través de que miran esa rendija, ¿no? En ese caso. Vamos a revisar estas palabras. Dice acá, una vez realizada esa operación silenciosa, ¿cuál es esa operación? Una pregunta, operación silenciosa, ¿no? Dice el PDF, una vez hipnotizado el sujeto, sale su cuerpo astral. Ahí omite esta parte, ¿no? Esa operación silenciosa. Una vez realizada la operación silenciosa, el fantasma astral o sideral de esta persona mesmerizada, este fantasma es el cuerpo astral que hemos estudiado, el doble etérico, es llamada también la alma plástica y también protea porque cambia, ¿no? Por la razón de su poder de asumir toda figura y forma, hermano. Cambia cualquier cosa que hemos visto, se transforma. Ese cuerpo astral ya cuando lo hace un adepto, se transforma. Cuando Elena escribió este libro con Olco allá en Nueva York, cuando hablaba, por ejemplo, ella de los sadhus de la India, ella se convertía inmediatamente en un sadhu. Y era tan hermoso el sadhu en esta parte que había otra persona ahí, una mujer, lo vio y le dio un beso. Y los sadhus son vírgenes, en este caso se asustó, pero era el cuerpo astral de Elena que se transformó en lo que pensaba. Es llamada el alma plástica y también protea, por razón de su poder de asumir toda figura y forma, de forma, como hacen los maestros, y moldear o modelarse a sí misma, o modelarse a sí misma en o cualquier imagen impresa en la luz astral que le rodea, hermano. Ya sea que esté en la mente de los medios, esa figura, ¿no? Que se transforma inmediatamente, hay una sesión de medios, se transforma en algo que alguien conocía, porque lo impuso esa figura en la luz astral. O de aquellas personas que están presentes en las sesiones espiritistas de las materializaciones, ese cuerpo astral, ese gran poder, hermano, de transformarse en cualquier cosa, en este caso. Una vez realizada la operación silenciosa, el fantasma astral o sideral del sujeto mesmerizado abandona su paralizado ataúd terrenal. El cuerpo físico no es el ataúd terrenal, en este caso, ¿no? Y bueno, está dentro el cuerpo astral, lo normalizado, el doble etérico, como las emociones están dentro, los sentimientos, lo que es el kama. El cuerpo etérico está arriba o fuera del cuerpo, como dicen unas cámaras de Kinserland que lo pueden fotografiar, o está alrededor del cuerpo físico, ese doble etérico. El fantasma astral sideral del sujeto mesmerizado abandona su paralizado ataúd terrenal. Y después de haber vagado por el espacio ilimitado, o por el espacio sin límites, ese cuerpo astral pone a vagar, ¿no? Salió del cuerpo físico. Se posa en ese umbral, como estudiaron, en esa entrada se posa de la misteriosa, esa frontera, como en el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, del más allá, ¿no? Se posa en el umbral de la misteriosa frontera, también puerta o límite, puede ser acá. Para él, las puertas, para el cuerpo astral, las puertas del portal de esa entrada, ¿no? Que marca la entrada a la tierra silenciosa. Hay una canción muy conocida, ¿no? Que hay amigos al otro lado del silencio. Que hay, un amigo se le fue, ¿no? Y le hizo esa canción, que hay amigos al otro llado del silencio. Para él, las puertas del portal que marca la entrada a la tierra silenciosa están ahora entreabiertas, solo parcialmente. Se abrirán de par en par. ¿Cuándo? Ante el alma del sonámbulo, en trance, solo el día se abrirán, ¿no? En la muerte, ¿no? Unida a su esencia inmortal superior, la actividad superior. El alma unida a esa esencia inmortal, su cuerpo astral, unida a esa esencia inmortal superior, haya abandonado para siempre su cuerpo mortal. Ahí donde se va totalmente a ir a ese lugar. Hasta entonces, el vidente o la vidente solo puede mirar a través de una rendija, ¿no? Un pequeño orificio. Depende de la agudeza, de la visión espiritual del vidente, más o menos para ver a través de esa rendija, que es lo que va a ver en este caso.
Bueno, dice, hasta entonces, el vidente, no dice Elena, es el clarividente, dice que es el que puede ver cosas visibles e invisibles para otros, a cualquier distancia y tiempo. No hay obstáculo, con su vista o percepción espiritual o interna. Ella con la percepción interna, el tercer ojo. O sea, el vidente, hasta entonces el vidente o la vidente solo pueden mirar a través de una rendija, un pequeño orificio. Depende de esa agudeza habitual, esa agudeza o esa pureza, la visión espiritual de ese clarividente, ver más o menos a través de ese clarividente, no justamente necesario, la facultad de ver con el ojo interno, la opinión, o la vista espiritual, tal como se emplea hoy en día, es un término vago y pretencioso, ¿no? El vidente, que abarca en su significado una afortunada adivinación debido a la sagacidad natural de la persona o de la intuición. No es que usted esté rojo. Y también aquella facultad ajá, y también aquella facultad que fue tan notablemente ejercida por Jacobo Ben, el gran místico, y Emanuel Swedenborg. La verdadera clarividencia significa la facultad de ver a través de la materia más densa, desapareciendo esta última, esta materia voluntad y ante el ojo espiritual del vidente. Y sin que sea un obstáculo para ello, el tiempo, pasado, presente y futuro, ni la distancia. Dice que estaba una vez Swedenborg, no había radio ni telégrafo, estaba en París con sus amigos y de repente entró en trance y comunicó inmediatamente a sus amigos que había un gran incendio en Estocolmo, la capital, no de Suecia, no, que había arrasado casi toda la ciudad. Y a los días se dieron cuenta que en Francia, cuando llegó la noticia, pasaron los días, ¿no? Descubrieron que era cierto lo que había dicho literalmente Emanuel Swedenborg en esa parte. Vamos aquí, el PDF dice lo siguiente. Bueno, muchos fenómenos hasta ahora misteriosos, inexplicables, serán fáciles de comprender una vez admitida la existencia del universo invisible, que satura el organismo de los sujetos hipnotizados, ya por la poderosa voluntad de un humanizador, ya por entidades invisibles cuya acción produce el mismo resultado. Una vez hipnotizado el sujeto, aquí la operación misteriosa desde allá, ¿no? Una vez hipnotizado el sujeto, sale su cuerpo astral de la paralizada envoltura de carne. Y cruzando el espacio sin límites, se detiene en el borde de la misteriosa frontera. Pero las puertas de entrada a la ciudad silencio, entre comillas, la ciudad del silencio, ¿no? Tan solo están entornadas, o sea, parcialmente abiertas las puertas, y no se le abrirán de par en par hasta el día en que su alma, unida a la sublime e inmortal esencia, o sea, el espíritu, deje su cuerpo de carne, el día de la muerte, la separación de principios, si es bueno, se purifica, haciendo el de Bachán, si es malo, queda en Camaloca, no los principios, sí, el mana inferior, ¿dónde va el mana? Si se queda en Camaloca o el de Bachán. Entre tanto, el vidente solo puede atisbar por la mirilla, ¿no? de ese portal. Y de su agudeza perceptiva dependerá la extensión del campo visual. Hermanos, comentarios, preguntas finales, ¿qué les pareció el estudio esta noche, hermanos? El micrófono está totalmente para ustedes. Sí, yo tengo una duda. Cuando estabas comentando respecto a que se puede plasmar la imagen de la persona, por ejemplo, en la sesión espiritista, yo tengo la duda si es sobre la imagen, por ejemplo, a ver, porque me estoy haciendo bolas para expresarme. Digamos que yo soy el medio. Entonces, lo que yo voy a proyectar y alguien viene a que ver a su difunto, ¿no? Eso es, mi cuerpo astral va a adquirir la imagen de esa persona o va a ser a través de mi cuerpo físico. Eso no lo entendí. El cuerpo astral, y es el cuerpo astral y la pregunta, espérame. Y el cuerpo astral es como si tuviera un desdoblamiento y el cuerpo astral entonces adquiere la forma requerida. aquí ¿Cómo estudiamos se esto. ve ese fenómeno? Aquí estudiamos esto, hermana. Una de las propiedades del cuerpo astral estudiamos que es capaz de asumir cualquier forma y figura. Entonces es protea en esa parte. Protea. Entonces, lo que tú estás comentando, un ejemplo, donde el medium, el cuerpo astral de él, entonces mira al difunto en la luz astral, porque por la imagen del difunto que comentaste, ¿no? En los familiares, lo tiene en su mente. Entonces, ese medium, si tiene esa capacidad, se transforma en el difunto en ese momento, o se le cambia la voz, a la misma voz que tenía la persona en esa parte. Es la explicación científica que nos regala Elena, que es a través de ese cuerpo astral, que tiene esas cualidades o atributos. Pero a ver. Y unido a eso, unido a eso que dijo Ernesto,
recordemos que también se entremezclan ahí los elementales, ¿verdad? Ya sea en el cuerpo astral del vidente y los pensamientos que proyectan los asistentes. Entonces, ahí hay un juego donde se funde las naturalezas tanto del vidente como de los asistentes y la participación más que nada de los elementales para hacer tal vez ver o escuchar lo que cada quien quiere. Y muchas veces también sabemos que los elementales son juguetones o les gusta engañar o a veces incluso hasta pueden crear algún daño. Pero entonces la imagen se plasma sobre el mismo cuerpo del medio, no aparte, Sobre el cuerpo astral, no se proyecta algo fuera del cuerpo, sino sobre la misma imagen del medio. el cuerpo astral, hermana, puede estar afuera, se puede materializar, pues, el cuerpo astral del médico o de otro, se puede materializar y se transforma. Y es lo que las personas miran. Mira al difunto, exactamente, mira tal figura. Que fue el ejemplo que analizamos del sadú, pero el cuerpo está afuera, el cuerpo astral estamos analizando en esta parte, ¿no? Que el cuerpo astral sale del ataúd, que es el cuerpo físico, y tiene esa habilidad protea de convertirse en cualquier cosa, en cualquier figura, y se transforma. Es lo que pasaba Sí, en es las sesiones cierto, espiritistas. lo decía, es verdad. Sí. Ok, Sí, ¿no? gracias. Y quién sabe también, ¿verdad? Tendríamos que experimentarlo. No, gracias, yo no. ¿Verdad? Porque sí, son muchas preguntas sobre lo que sucede en esos estados, ¿no? Y por lo bueno, es bueno considerar, ¿no? Todo lo que uno puede escuchar o aportar, porque ya sea que a lo mejor, ¿qué tal si eh, si uno de los asistentes de repente su astral toma más fuerza y a lo mejor ahí se proyecta la imagen, ¿verdad? Sobre de eso. Entonces, quién sabe, ¿no? Pero bueno, lo que sí sabemos es que es peligroso. Claro. Muy bien, entonces, Jorge está contento o ya estás descansando, ¿verdad, Jorge? Ya te dormimos. Bueno, entonces, pues, yo creo que entonces es todo. Cerramos, Ernesto. Llegamos a la parte culminante del estudio de esta bella noche que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo, y sí, sin velo. Y en el próximo estudio comenzaremos a analizar eso interesante, la Trinidad de la Unidad y las tres cabezas de la Cábala, los de J, Brahma, Vinu Chiva, hermano, la Trinidad de la Unidad. En el próximo estudio, hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Gracias, Luce, Ernesto. Ernesto Ernesto, que y pasen buena Jorge. noche.